Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones. Aquí con el frío todavía. Esto sigue aquí. Ya tú sabes, esto sigue sub y baja. Ya empieza eso por ir para abajo a bajar, por ir para abajo a hacer temperatura de 43 por la mañana, 40. Pero nada, estamos aquí gloriosos en el nombre del Señor. Y no va a coger mucho tiempo. Mira, Eyes on the Cross. Ahí, entra a YouTube. ¿Quieres tener ¿cómo te diga? Material, información sobre la Biblia, estudiar la palabra y cosas así? Eyes on the Cross. Propósito de Sign of the Cross, ya lo dije anteriormente, lo digo, lo vuelvo, repito, yo no soy teólogo ni nada por el estilo, soy una persona como tú que quiere estar todo el tiempo conectado con Cristo Jesús y hacemos material para eso mismo, entender la palabra del Señor, conocer un poco. Por eso está The Past and the Present, con conexiones, contactos de Jesús con otras personas. Básicamente lo que estamos haciendo es, por lo menos tenemos el de Nicodemos, que es que estamos ahí más o menos desmenuzando poco a poco para comprender ese encuentro entre Nicodemo y Jesús. Tenemos la lupa bíblica, donde tenemos diferentes estudios ahí que vamos a seguir añadiendo más en un futuro ahora mismo, y vamos a tener teniendo diferentes cosas por ahí que estamos ahí pues, bregando. Y nada, ayúdenme a compartir ese material para que otros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús a través de ese material. Ahí Eyes on the Cross, lo hacemos sin ningún momento de enriquecer ni nada por el estilo, solamente porque quiero llevar este mensaje a otros mundos, como el Señor nos dice en su palabra. Usted no sabe predicar, nosotros lo hacemos por usted. Así que dale, Eyes on the Cross ahí. Y si quiere algún material, adiós, algún ¿cómo se llama? Tiene algún tema que quisiera que nosotros discutamos también, ahí, mira, Eyes on the Cross, envía ese mensaje, o a través de aquí de Eyes on the Cross en Instagram, y gustosamente buscamos el tema, lo estudiamos y lo ponemos para que ustedes puedan también estudiarlo con nosotros. Así que, gente, vaya, vamos, cuento con ustedes para que ustedes me ayuden a llevar este mensaje a otras personas. Y siempre, como digo, ¿verdad? Nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Todo corrido, ¿verdad? También nos puede buscar en Instagram del Valle 2022. También nos puede buscar en el canal de Alexander. También nos puede buscar también por Lumbrera TV y hasta por TikTok, como siempre digo, también por ahí nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales, tanto al de Alexander como al mío, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos es llevar el mensaje y el amor de Jesús a las personas que no lo conocen. Así, si usted comparte, ¿verdad? Nos ayuda también para llevar ese mensaje. Y si nos quiere escribir y decirnos de dónde nos están viendo, también nos puede escribir por ahí. Si, como dice Alexander, también puede pedir oración. Así, alguna pregunta la puede escribir por ahí. Si nosotros, pues no es que no lo sabemos todo, como dice Alexander, ¿verdad? Pero si podemos, se la vamos a contestar. Bien, Alexander, si nos puedes dirigir con una oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra libremente. Eso para mí es un beneficio bien grande, Padre, y siempre lo voy a recalcar. Te pido, Señor, que por favor tú estés con nosotros aquí en este podcast, como siempre te pido. Tomes el control. El Espíritu Santo nos dirija. Perdona nuestros pecados, que seamos solamente instrumento tuyo y que hagamos solamente tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien. Y vamos entonces para la lección número 5. Y tiene un título que parte fue de la lección pasada. Dios pelea por ustedes, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir de ese título? Yo siento que esto es un recalco. Estoy recalcando lo que estudiamos en la lección pasada, ¿me entiendes? Dios pelea por nosotros, ¿sabes? Creo que fue la del jueves o algo así que tenía ese título, la del jueves pasado. Y es un recalco. Es como una aseveración. Hey, Dios pelea por ti. Tú no estás solo. Hay cosas que están pasando en este mundo, mucha maldad en este mundo, pero Dios pelea por ti. Más o menos así que yo lo veo. Y yo lo veo que las peleas, ¿verdad? No dependen de la victoria del ser humano, sino que de la intervención y soberanía divina, Alexander. Bien, ¿me puedes leer ese versículo de Josué 10:42?
Sí, así dice. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Y vemos, ¿verdad?, que Josué hizo lo que Dios le dijo, las instrucciones, porque esos reyes se unieron todos contra Israel. Así que vemos que eh, ellos pensaban que uniéndose iban a poder contra el pueblo de Israel, pero el que estaba peleando era Dios, ¿verdad? Bien, y en la parte del sábado, eh, parafraseando también, este libro que estamos estudiando de Josué nos muestra que las guerras ordenadas por Dios solo pueden entenderse a la luz del gran conflicto que lo estudiamos, ¿verdad? La lección pasada, entre el bien y el mal, Alexander, donde la soberanía divina actúa dentro de un propósito redentor y final de paz. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es paz, ¿verdad? Así que esta semana vamos a continuar explorando esa complicidad, ¿verdad? De estas guerras que fueron aprobadas por Dios y las condiciones que las rigieron. Así que la visión final, como dije ahora, lo que Dios quería era la paz. Pero ellos quisieron guerra, pues encontraron al Dios también, que era el Dios de la guerra, que era Jehová. Alexander, algo que quieras decir. No, no, que en realidad, ¿sabes? Nosotros no entendemos la magnitud de las guerras que se están causando ahora mismo. Ahora mismo, mientras tú y yo estamos haciendo este podcast, no sé, las guerras que están pasando alrededor de nuestro existir son bien grandes. Y solamente podemos pelearlas si las dejamos que Dios nos bregue. Dios bregue con ellas. ¿Sabes? Porque son guerras que deciden tu vida y tu muerte eterna. Que eso es algo que tienen que verlo más allá. Así que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? La iniquidad de los cananeos. Y creo que en la lección pasada estuvimos hablando un poco sobre esto, ¿verdad? Esto es como una recopilar un poquito más profundo a lo que estábamos hablando la lección pasada, ¿verdad? Y es bien, gente, arqueológicamente hablando, yo estoy viendo en YouTube, básicamente, estoy viendo una serie, un muchacho que se llama Expediciones Bíblicas, que se encarga de buscar cosas de la Biblia y buscarlas allá en el Medio Oriente, las cosas, ¿sabes? Ver los detalles a ver si la Biblia está 100% correcta o tiene errores. En toda la que él ha buscado es 100% correcto, no hay ningún error en todo lo que él ha buscado, ¿sabes? Y él lo busca bien específico. Y hay unas cosas que a mí me sorprenden y aquí en la lección vuelve y lo repite, la manera en que ellos sacrificaban los hijos, los metían dentro de jarrones y cosas así, bien desagradable. Y perdona que se oye, pero eso es es bien horrendo lo que ellos hacían, ¿me entiendes? O sea, la iniquidad que estaba en Canaán era bien grande. Y la pregunta primero cuando buscamos aquí en la parte del domingo, a mí me llamó mucho la de en Esdras 9:11 que habla sobre inmundicia, la inmundicia de la tierra, de los terrenos, ¿sabes? Básicamente, ya ellos llegaron a un punto, a un límite donde ya no, el corazón estaba tan cerrado a Dios que ya no había break, ¿sabes? Pasó lo mismo con el faraón. Estaban tan metidos en su cultura, en su forma de vivir, en la manera en que ellos estaban, en que no podían entender de que Dios fuera un Dios de amor. No podían entender que Dios fuera el Dios que estaba protegiendo a Israel de tal manera. Y querían que las cosas que ellos estaban viviendo fueran las que eran de verdad. ¿Sabes? Era la realidad. Vemos cómo ellos hacían los ritos de prostitución, que eran un rito de prostitución sagrado, que eso no tenía nada que ver de sagrado, ¿sabes? Pero lo hacían basado de una manera humana. Ellos pensaban que ellos mismos, con ellos dándose ellos en placer y cosas así, los dioses también se estimulaban y iban a hacer que la tierra se fructífera y cosas así. Mira, y si tú miras bien, todo tiene que ver con con el juicio que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque nuestro juicio está completamente erróneo. Nosotros no somos seres perfectos, ¿sabes?
y hacían unas prácticas que estuvieron por mucho tiempo, ¿me entiendes? Mucho tiempo. Y yo digo, mira, cuando el pueblo de Israel se puso a murmurar que no pudieron entrar en ese tiempo, en el tiempo de Canaán, eso fue como un tiempo de gracia extra que se le dio a Canaán. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo este tiempo, desde Abraham, dice, aunque estas prácticas ya eran comunes en el tiempo de Abraham, la prostitución y todas esas cosas, Dios le concedió más de 400 años de tiempo para rectificarse su conducta. Y esta parte de Abraham quiere decir que a pesar de que estaba pasando eso en Canaán, allá en ese tiempo, en esas cosas, había gente todavía que estaban, ¿sabes? Que seguían las cosas de Dios, porque Canaán, Abraham no se hubiera ido si no hubiera seguido la voz de Dios, ¿sabes? Que eran personas justas. Pero los ritos, las rebajas que había de la moralidad que había en ese tiempo, las cosas que estaban haciendo, todo eso llevó a que Dios dijera, ok, espérate, ya esto tiene que parar, hay que tumbar a los cananeos. ¿Y por qué tuvo que destruirse todo y qué sé yo en Canaán? Porque cada cosa que en Canaán representaba esa inmundicia, esa cosa, esa rebeldía en contra de Dios. Por eso es que todo tiene que haberse destruido, todo. Y las personas, si llegaba a su corazón de tal manera que no querían a entender lo que Dios quería hacer con su vida y que quería hacer cosas por nosotros, tener un mundo más lleno de paz y tranquilidad y todo, pero lamentablemente el pecado tiene que destruirse alguna vez. Y en este momento llegó el momento de Canaán. Canaán tenía que ser destruida, ¿sabes? Dice aquí, Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia y misericordia adicional durante el cual tuvieron oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio de testimonios de patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerle fin. Como dice la canción, todo tiene su final y este fue el final de Canaán. Así que algo que añadir del valle. Así que la destrucción de los cananeos, Alexander, fue un acto de justicia divina. Porque ¿cuántos siglos pasaron, como tú dijiste, y Dios no había ejecutado nada? Lo que había sido paciente con ellos, y ellos seguían con esa corrupción moral, marcada de idolatría, de prostitución, esos rituales que tú mencionaste, sacrificio de niños, de humanos, ¿verdad? Pero llegó el momento que alcanzó su límite, como hablamos en la lección pasada, ¿verdad? Y ya no quedaba ninguna posibilidad de arrepentimiento. O sea, Dios conoce el corazón de esas personas y Él trata de salvarlas, pero Él conoce ya y Él tiene un límite, como cuando Él venga en su segunda venida. Dios ya, cuando sella hasta el último, Él sabe hasta cuándo es el último justo que va a sellar. De ahí en adelante se acabó el tiempo de gracia y ya no hay ningún arrepentimiento. El que se salvó y el que se perdió. Así que así mismito pasó en este tiempo con los cananeos. Bien, vamos entonces a la parte del lunes, ¿verdad? Juez supremo. Pues Dios es un guerrero, pero también es un juez que supremo. O sea, él dice en Salmo 7, 11 y 12, Dios es un juez justo. Alexander, ¿tú crees que Dios no le dio oportunidad a esa gente? ¿Tú crees Claro que Dios... Sí, mucho tiempo. ¿Y tú crees que en el tiempo del fin ahora no ha dado oportunidad que la gente se arrepienta? ¿Y cómo está nuestro mundo? Estamos en ese tiempo ahora mismo. ¿Cómo está nuestro mundo ahora? Que a lo bueno que le dicen, malo. Y a lo malo le dicen, bueno. Y entonces hay gente que sabe las cosas, pero apoya eso. ¿Me entiendes? Y dice, en Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Ahora, ahí dice eso, pero cuando Dios se enoja, esa ira es ira santa. No es la misma ira de nosotros, porque la ira de nosotros no es con justicia, pero la ira de Dios es con justicia. La misma justicia de Dios no es la misma de nosotros. Si el malvado no se arrepiente, Dios que va a afilar la espada y ¿qué pasa? Tensará el arco. Va a tener que destruirlo. El amor y la justicia son base del carácter de Dios. Mira lo que dice, el amor y la justicia. Así que
todo el tiempo, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, que lo dije en la otra lección. Mira, Dios es amor, pero es justo también y también es fuego consumidor. Así que son cosas que Dios también es. Esto hace de que el juez justo e imparcial que aplaza el castigo con el fin de que el pecador se convierta, pero que no tolerará el mal para siempre. Mi querido amigo y hermano, cuando Cristo venga va a destruir el pecado. Y si usted está en el pecado y no sale del pecado, ¿qué va a pasar? Va a ser destruido. Porque ¿a qué viene él? A destruir el pecado. La guerra para conquistar Canaán no se realizó por motivos imperialistas. O sea, no era para montar un imperio y cosas humanas, ¿verdad? Sino por la orden que divina de ejecutar el castigo que sus inicuos habitantes merecían. El deseo de Dios era establecer en ese territorio un gobierno justo que fuera ejemplo a todas las naciones. ¿Cuál era el plan de Dios? Tener que un pueblo santo, un pueblo de ejemplo. Y a aquel lugar, en todo el lugar, no podía haber vestigio de idolatría o de hechicería, de nada de eso. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel iba a ser que el ejemplo, que iba a llevar el mensaje a las otras naciones. Si ese plan se hubiera ejecutado como es, porque lamentablemente los israelitas rechazaron a Cristo, y Cristo entonces el plan se lo dio a quién, a nosotros quienes, los gentiles. Si hubiera sido como el primer plan, en cada iglesia hubiera un judío dirigido, en vez de un pastor, Alexander, hubiera un judío llevando que el mensaje, pero rechazaron a Cristo. ¿Y qué pasó? Pues Cristo nos dio el mensaje a nosotros, a los gentiles, para llevarlo a las naciones. Dice, el deseo de Dios era establecer en ese territorio un gobierno justo que fuera un ejemplo a todas las naciones, motivándolas a elevar sus conceptos morales y conseguir así un estado de paz y justicia a nivel que mundial. No era a nivel de aquel territorio nada más, a nivel mundial. Como guerrero, pero también juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. Y cuando vemos eso, lo vemos en qué mandato, en los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice la gente por ahí, Alexander? Eso está abolido. Pero sin embargo, si tú le dices a alguien, mira, yo puedo matar, yo puedo asesinar. No, no, muchacho, ¿cómo tú vas a estar libre haciendo eso? Yo puedo robar. No, 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 no. Pero cuando hablan del sábado, que no es el tema, ¿verdad? No, 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 eso es otra cosa. Cuando Cristo resucitó se cambió y un montón de cosas que están ahí inventadas, ¿verdad? El punto es que los mandatos de Dios siguen vigentes y la ley de Dios es justa y verdadera. Y Dios, como juez supremo, Alexander, y es justo, no tolera el pecado. Hay que decirlo, Él no tolera el pecado ni la injusticia. Sus juicios buscan restaurar la paz y la justicia, no la guerra por sí misma. O sea, él no quiere hacer cosas simplemente por hacer guerra. Él lo hace para restaurar la paz, pero Él es justo. Algo que tenga que decir de esa parte, Alexander, el lunes. El juez supremo, que es Dios, Él lo hace de tal manera porque el pecado ha infiltrado tanto al ser humano que Él odia el pecado. Y cuando Él ve que el pecado es algo súper, súper, súper ya desarrollado, pues Él dice, espérate, aquí no va a haber ningún cambio. Y ahí es que Dios toma la decisión. Pero ¿qué quiere decir eso? Para que eso pase tiene que pasar un tiempo en la que cual uno puede cambiar. Porque Dios es amor y Dios le da oportunidad a todos, así como hizo los cananeos, así como eso está haciendo con nosotros hoy en día. Y eso de decisión depende de ti, ¿sabes? Tú sabes lo que está haciendo mal, tú sabes que sabes. No hagamos los bobos, ahora digo yo. No nos hagamos los bobos. Nosotros sabemos que estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, porque sea aunque sea un granito de arena, a cada persona se le inculca lo que es bueno y lo que es malo. Y uno debe saber lo que no tiene que tomar decisión. Ahí está el juez que va a llegar el momento en que va a decir, mira, ya no hay break contigo, así que se acabó el pan de piquito, como dicen en el barrio. Así que vamos a la parte del martes, ¿verdad? Que tiene que ver sobre eso. Despojar o aniquilar.
Ok, vamos a ponerlo así. Y esto me trae a mí también las cosas como están pasando ahora allá en esos pueblos, Israel, Gaza y todas esas cosas. Dios quería que todo fuera aniquilado. O Dios quería que fuera todo, ¿sabes? Que se, se despojara solamente, se quitara y se hiciera las cosas estables. Mira, Dios no es un Dios de oh, vamos a matar a medio mundo y vamos. El ser humano es el que piensa así. Vamos para allá y vamos a tumbar a medio mundo. Porque ese es el ser humano. Sin embargo, Dios quería que fuera la cosa como de disposición. En otras palabras, quería que destruyeran. La guerra era más hacia la cultura, hacia la costumbre, hacia la idolatría, hacia la Exacto. hechicería. Esa era más la guerra que hacia el ser humano como tal. Eran las cosas que se hacían, el comportamiento que tenían, las costumbres esas de orgía, de sacrificio, de cosas que ellos tenían. Eso era lo más que quería Dios de aniquilar, ¿sabes? Y quería despojar a esa gente de esa cultura. Quería sacarla completamente. Pero, aquí que está. Mira lo que dice así, la única parte de la población condenada a la destrucción fue la que se recluyó a las ciudades fortificadas, continuó rebelándose obstinadamente sobre el plan de Dios para los israelitas y endureciendo su corazón. Y aquí volvemos a caer, yo creo que la lección pasada se habló sobre eso, y volvemos a hablamos ahí, y lo hablamos el domingo. Los cananeos habían puesto su corazón tanto en lo que en la cultura que estaban viviendo, se aferrado tanto en lo que estaban viviendo que ya lamentablemente no había break para ellos, ya ellos estaban más allá de la salvación para ellos. ¿Por qué? Porque israelitas iban a ser como tú estabas diciendo, el ejemplo del mundo iba a ser los israelitas en ese momento, iba a ser el pueblo de Dios en el mundo. Si hubiera sido así, ellos hubieran aceptado todo como Dios lo hubiera hecho, como tú hubieras dicho. Eso eran las personas, ese era el pueblo que nosotros íbamos a seguir para tener la salvación y poder ser salvos, ¿me entiendes? Pero como no fue así, nosotros ahora tenemos esa gran responsabilidad de llevarle a otro y comunicarle lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tenemos que dejar de vivir a veces de una manera. Tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra conducta. Mira bien simple, algo bien simple para terminar esto y cerrarlo. Nosotros, no, mi esposa más que yo estoy siguiéndola a ella porque ella es la que me cocina. ¿Sabe? ¿Sabe? Pero mi esposa ha cambiado la forma de comer de ella. Porque ella dice, yo quiero cambiar y ser más saludable, tener cosas más saludables. Porque ella ha tenido cosas en la salud de ella, pues que no la ha llevado, pero que ella dice, si yo no cambio mi forma de pensar o mi forma de hacer las cosas, puede que se me agravie la situación, ¿me entiendes? Y ahora mismo ella ha perdido ya casi 40 libras de peso y qué sé yo, por la manera de ella. Ella, ¿sabe? No es dieta, ella quiso cambiar poco a poco su manera de comer, su manera de comer. Y pues yo también he perdido peso porque yo me he seguido con ellos. La comida sigue siendo rica. Estoy viendo una manera de comer diferente, comiendo más vegetales, sí, porque es que hay que decirlo del valle, ¿sabes? O sea, es experimentando cosas nuevas en la comida y cosas así. ¿Sabes? Y hemos cambiado esa forma de comer en la salud y nos está yendo súper bien, nos está yendo súper nítido, ¿sabes? Pero nosotros tuvimos que tomar la decisión y abrir nuestro corazón de poder experimentar esas cosas nuevas. Así mismo con el plan de Dios. El plan de Dios de la misma manera. Dios quiere cosas buenas para ti, pero los cananeos cerraron su corazón de tal manera de que no hubo break. No hubo break y tuvieron que aniquilar. Dios lo que quería era despojar sus malas costumbres para que ellos pudieran ver una vida plena, pero terminaron siendo aniquilados por su propia soberbia, su propio cerrando su corazón. Dios tuvo que aniquilarlo. ¿No crees, Daniel del Valle? Sí, sí, lo primero lo felicito, ¿verdad? Por esa decisión del régimen alimenticio. Es Sí, sí, bueno. sí. Y lo otro es que pues, esos pueblos se obstinaron, ¿verdad? Y rechazaron a Dios. Ellos conocían el poder de Dios porque ellos habían escuchado todas las cosas que habían pasado y sabían que, pues lamentablemente, ellos iban a ser los próximos. Pero con todo y eso siguieron en lo mismo. Y Dios, pues, porque el plan de Dios, como tú dijiste,
era apartarlo, que ellos pues se dispersaran, ¿verdad? Pero en sí, en lo que Dios estaba atacando era su idolatría, todas esas cosas que ellos hacían. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles, que se titula Libre Elección. Y cuando hablamos de la libre elección, vemos aquí que ocurre algo. Ellos tenían la elección de irse, Alexander, porque ellos estaban viendo que el pueblo de Israel estaba atacando a diferentes lugares y había sido victorioso. Vemos lo de Jericó, vemos otras batallas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ellos en vez de darse cuenta de que, mira, tenían la oportunidad de salvarse, ¿verdad? Pues no, decidieron unirse entre los reyes para pelear contra el pueblo de Israel. Y el punto es que ellos creyeron que podían en esa unidad, aunque eran muchos, que eran, no sé si eran 5 reyes, no recuerdo, se unieron, ellos dijeron, somos más, vamos a poder contra ese pueblo. Pero el que estaba peleando las batallas, volvemos a lo mismo, era Jehová, el guerrero, ¿verdad? Y el príncipe del cielo. Y dice que Josué en 10:40 dice, hirió pues Josué toda región de las montañas del Neguev, de los llanos, de las laderas y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Cuando tú lees esa historia, te das cuenta que los reyes se dan cuenta de que hay que huir, y parece que estaban juntos y huyeron y se metieron en una cueva. Y Josué le dijeron, están ahí. Pero Josué, como todavía estaba la guerra, tápenlo con unas piedras, los taparon con unas piedras y siguieron, porque Josué, su misión era matar a todos, a todos. Cuando terminaron todo, ¿qué hicieron? Miraron, saquen las piedras y saquen a los reyes. ¿Y qué pasó? Los mataron. O sea, ellos pensaron que podían, ¿verdad? Y se le había dado esa oportunidad. Pero si miras, ves que cuando comienza el conflicto en el cielo, Satanás, que era Lucifer, pensaba que podía con sus ángeles derrotar a Miguel. Era, yo puedo. El único detallito es que Lucifer había sido creado y Miguel es Dios. Y si Dios te creó, sabe cómo te puede derrotar y destruir. Que al fin de los tiempos, Satanás va a ser echado y destruido en el lago de fuego. Dice, todo el territorio de Canaán fue declarado anatema, todo. Es decir, dedicado a destrucción. Todo ser vivo debía lamentablemente, morir. Sin embargo, había algunas excepciones. Pudimos ver a Rahab en Jericó, ¿verdad? Ella aceptó y por su fe, ¿verdad? Se pudo salvar. Pero lamentablemente, los que desobedecieron debían morir, ¿verdad? Ante Dios, los cananeos e israelitas eran vistos de la misma forma, imparcialmente. La diferencia consistió en que unos decidieron empecinarse en su rebelión contra Dios y otros decidieron que obedecerle. Así que si ellos hubieran hecho como Rahab, como los gabaonitas también, que los estudiamos, ¿verdad? Que llegaron a ser de gran bendición. Inclusive la pelea fue por esa, la pelea de y que se unieron los reyes, porque los reyes fueron a atacar a Gabaón, donde vivían los gabaonitas. Y entonces, ¿qué pasa? Los gabaonitas pidieron ayuda a Israel y ahí fue que comenzó esa batalla. Inclusive ahí está también cuando que Josué pide que se detenga también el sol para poder terminar, ¿verdad? La guerra. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Pues también ahora nosotros tenemos una decisión que es bien nuestra. Cuando Jesús venga, Alexander, ¿seremos salvados o qué? O destruidos. Pero pregunto, ¿de quién es la elección? Porque no es cuestión de echar culpa. Dios te está dando la oportunidad, mi querido amigo, de elegir. El momento es ahora. ¿Qué elección tú vas a tomar? ¿Elegir camino de Cristo o elegir el camino de Satanás? Porque, Alexander, no hay camino neutral. Aquí hay 2 caminos nada más. La gente se cree que hay un camino neutral. No.
O estás con Cristo o lamentablemente estás con quién? Con Satanás. Y cuando vemos esto, Dios respetó la libertad humana, porque es el libre albedrío, ¿sí o no? La Así. destrucción de los cananeos fue un juicio justo contra su rebelión persistente, mostrando que la vida o la muerte depende de la elección que ellos tomaron. Someterse a Dios o resistirse a qué? A su voluntad, pero Dios respetó eso, perdonando, ¿verdad? Dios dice, voy a hacer justicia, aquí si me siguen es para vida, pero si no me siguen y siguen en sus malos caminos, ¿es para qué? Es para muerte. Algo que tengas que decir esa parte, Alexander. Que Dios es, como tú dices, un caballero y él respeta ese libre albedrío. Respeta ese libre albedrío. Él no quiere, como dijimos en la lección pasada, él no quiere, ¿sabes? Él no quiere que nosotros seamos programados a obedecer. Él quiere que nosotros lo hagamos en espíritu y verdad, como él le dijo a la samaritana, ¿sabes? Él quiere que nosotros lo hagamos de corazón. Él quiere que nosotros, así como nosotros obedecemos a la mujer de nosotros, a la esposa de nosotros, a nuestro compañero, whatever, ¿sabes? Cuando te dicen algo, recoge las medias o algo, yo no pues, así mito, ¿sabes? Porque es así, ¿sabes? Yo digo, yo traigo estos ejemplos así jocosos, whatever, pero es que es la manera más fácil de comprender el amor de Dios. ¿Sabes? La manera más fácil de comprender el amor de Dios. Dios es así, Dios no quiere que nadie sea obligado a amarlo, ¿sabes? Él quiere, pero él te da, como yo digo en mi predicación modus operandi, él te da las opciones, el camino A y el camino B, resultado del camino A y resultado del camino B, tú decides. Y hay que estar las cosas, no hay un neutro, es o a un lado o al otro. Y ahí que está, y esa es la parte de nuestro libre albedrío y las opciones que tenemos. Vamos a entonces a la parte del jueves, ¿verdad? El príncipe de paz. Y estaba buscando ahora mismo porque me dio curiosidad. ¿Sabes? En mi mente me dio, espérate, en este libro es donde donde primera vez sale lo del libre príncipe de paz. Y como nosotros tenemos ahora la avanzada AI que nos ayuda también a buscar todo internet en un segundo, ¿sabes? Me puse a buscar rápidamente y sí, donde primeramente sale el título de príncipe de paz es en Isaías. Isaías 9, si no me equivoco, Isaías 9:6, sí. Jesús se llama el príncipe de paz. Él vino a traer paz y reinar en paz. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos metidos en una fuerza del bien y el mal, en una batalla contra el bien y el mal. Dios quisiera que nosotros estuviéramos ahora mismo en paz. Inclusive en el principio del Antiguo Testamento, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es porque Dios quería que nosotros estuviéramos vivir en paz. Pero nosotros mismos, con nuestra soberbia, nuestra mentalidad de yo no sé qué, nosotros mismos hemos escogido otra ruta y ahora mismo estamos cogiendo todas esas consecuencias desde Saúl, desde que escogimos el primer rey con Saúl, desde por ahí para adelante, desde antes, ¿sabes? Todas esas decisiones que el pueblo de Israel tomó son consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿me entiendes? ¿Sabes? Dios siempre ha querido ser, dice, el Mesías descrito como el príncipe de paz, quien establecería un reino en el que el león y el cordero pastaran juntos, donde no habrá destrucción ni daño, donde la paz reinara y fluirá como un río. Pero la gente dice, pero es que, ¿sabes? Bueno, por eso es que el Señor dice tratar el mal con el bien. Y hay ejemplos en la Biblia, ahí mismo la lección nos da un ejemplo sobre Eliseo cuando le dio la ceguera a la gente siria. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Ellos estaban ciegos. Ellos podían coger, él podía coger y destruir a ese pueblo en un 2x3. Pero sin embargo, Eliseo se los llevó para allá, para Samaria. Después de eso le dio un banquete, los hartó y después le dijo, váyanse para atrás a sus sueños. ¿Sabe? Ahí eso fue completamente paz. Y dice después que la gente de Sirio no quiso atacar más nada a Israel. ¿Por qué? Por lo que se había hecho en paz. ¿Sabe? Una vez allí se consiguió la paz en ese momento, ellos dijeron contra, esta gente nos llevaron a su sitio, nos prepararon un banquete, nos hartaron como lechoncito, como uno dice por ahí, y nos llevaron para atrás. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Porque así es la cosa, ¿sabes?
Se fueron para allá y nos llevaron para allá. Dios es un Dios de paz. Dios quiere la paz para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos en un mundo de maldad ni cosas no, ¿sabes? Él busca siempre que nosotros tengamos paz en el conflicto. Por eso es que está apoyando por nosotros, porque Él quiere que nosotros tengamos paz en medio del conflicto. Sí, hay lucha, hay enfermedades y cosas así, pero Dios siempre que quiere que no tengamos paz. Dice aquí en esta parte, Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta. Pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino en paz eternal. ¿Qué quiere decir eternal del Valle? Para siempre. Para siempre. Eso es lo que está buscando Dios. Dios lo que quiere es que nosotros que estemos en un paz eterno. De la única manera que nosotros podamos tener ese paz eternal es desde hoy escogiendo por Él. Desde hoy tratando de vivir como Él dice. Desde hoy siguiendo sus pasos. Si nosotros seguimos sus pasos, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Paz eternal para siempre. Dios va a pelear nuestras batallas y es difícil, es duro, porque no estamos acostumbrados a otras cosas. Pero nosotros tenemos que romper esas costumbres y dejar que Dios nos lleve por su guía, su caminar, por sus pasos, sus pisadas. Todo siempre yendo de rodillas y pidiendo al Señor que nos dirija. ¿Algo que añadir del Valle? Sí que Dios no quería guerra, Dios lo que quería era paz, inclusive crear un pueblo, el pueblo de Israel, que ellos mismos reflejaran esa paz, ¿entiendes? Hacia los otros pueblos. Pero lamentablemente, pues ellos quisieron seguir en sus cuestiones de idolatría, paganismo, cosas degradantes. Así que Dios, ¿qué hizo? Tuvo que limpiar todo eso. Tuvo que limpiar. Bien, Alexander, ¿puedes leernos esa porción del espíritu de profecía que está ahí? Claro que sí. Dice, la destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenada en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinita. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para convertirlo en una nación y en un gobierno que fuera una manifestación de su reino en la tierra. No solo había de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y desagradante, y era necesario limpiar la tierra de los que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran las bondadosas propósitos de Dios. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 466. Y sabemos, Alexander, ¿verdad? Y amigos que nos están escuchando, que Jesús fue el mejor ejemplo, que nos enseñó buscar siempre la paz en el conflicto, ¿verdad? Y con el mal, ¿verdad? Lo vencemos con un bien. A veces eso no se nos hace difícil, ¿verdad? Pero cuando tú haces eso, pones a pensar a la gente, mira todas las cosas que yo le he hecho a esta persona y esta persona es diferente, me sigue tratando bien, me sigue ayudando. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados, ¿verdad?, a reflejar el amor de Cristo. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, nada, como siempre digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Mira, esto es el momento que te está diciendo, búscame. Así que búscale. Así que, mis queridos amigos, nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.